La historia de David y Betsabé es uno de los relatos más dramáticos del Antiguo Testamento. Una noche en Jerusalén, el rey David estaba caminando sobre su azotea cuando vio a una hermosa mujer bañándose. La historia la puedes encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. David preguntó a sus sirvientes por ella y le dijeron que era Betsabé, la esposa de Urías el Eteo, uno de los valientes de David. A pesar de su estado civil, David llamó a Betsabé a palacio y durmió con ella. Betsabé descubrió más tarde que estaba embarazada. Esto se le informó a David. La reacción de David fue intentar ocultar su pecado. David le ordenó a Urías que le informara sobre el campo de batalla. El esposo de Betsabé respondió obedientemente a la llamada de David, y David lo envió a casa con la esperanza de que Urías se acostara con Betsabé y así cubriera el embarazo. En lugar de obedecer las órdenes de David, Urías durmió en los aposentos de los sirvientes del palacio y se negó a disfrutar de un respiro con su esposa. Mientras los hombres estaban en el campo de batalla, mientras el ejército de Israel estaba en peligro, Urías se negó a tener unos días libres para estar con su esposa por defender la ciudad, por estar con su ejército. Urías también hizo lo mismo la noche siguiente. Urías mostró integridad en contraste con la falta de integridad de David con Betsabé. Ante la evidencia del pecado de David y Betsabé, el rey maquina otro plan. Se hizo evidente el pecado de David y Betsabé. No se podía encubrir de esa manera. Y David promulgó un segundo plan, y en este caso era un plan más siniestro. Ordenó a su líder militar, Joab, que colocara a Urías en el frente de la batalla y luego se apartara de él a propósito. Así dejaba a Urías expuesto al ataque del enemigo. Joab siguió la orden y Urías murió en la batalla. Después de su tiempo de duelo, David y Betsabé se casaron y dio a luz un hijo, pero el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 27, señala que más tarde esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Cuando nació el hijo de David y Betsabé, el Señor envió al profeta Natán a confrontar a David. Natán usó una parábola. Un hombre rico tomó la única oveja de un hombre pobre y la mató, a pesar de que él tenía muchos rebaños propios. David, como ya sabéis, antiguo pastor, estaba tan enojado por esta historia que pensó que era cierta y respondió: «Vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia». Natán luego señaló a David y pronunció las palabras: «Tú eres aquel hombre». David era el culpable de este pecado y el juicio caería sobre su casa en forma de violencia constante. David se arrepintió y lo expresa en el Salmo 51. Natán dijo: «También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». Esto lo puedes leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13 y 14. El niño murió una semana después, y la familia de David experimentó más dificultades en los años posteriores. En total, 4 de los hijos de David sufrieron muertes prematuras. El juicio 4 veces que David había pronunciado sobre sí mismo. Dato curioso. Brevemente he resumido la historia de David y Betsabé. De hecho, en este canal de YouTube de Radio Solidaria tenemos varias partes que van dirigidas al pasaje de David y Betsabé. Hemos hablado sobre la tentación, ¿verdad? David, en vez de estar en la guerra con su ejército, estaba en palacio.
se quedó en casa, bajó la guardia y además la tentación vino a su vida. ¿Qué hacemos nosotros cuando viene la tentación a nuestra vida? David, paseando por la azotea de palacio, ve a una mujer bañándose. Y David, en vez de salir de esa situación, en vez de cambiar su mirada, en vez de rápidamente salir de ese momento, se queda. Codicia a Betsabé. Lo que me llama la atención es que David pregunta por Betsabé. Y sus sirvientes dicen que Betsabé era una mujer casada. Aun sabiendo que esa mujer estaba casada, la tentación vino tan fuerte a David que eso le dio igual. La codicia, la lascivia entró en su vida. En esta historia de David y Betsabé encontramos muchas lecciones. En primer lugar, se va a descubrir el pecado. En segundo, Dios perdonará a cualquiera que se arrepiente. En tercero, las consecuencias del pecado permanecen, incluso cuando el pecado es perdonado. Y quinto, o cuarto mejor dicho, Dios puede obrar incluso en situaciones difíciles. De hecho, el siguiente hijo de David y Betsabé, Salomón, se convirtió en el heredero del trono. Incluso en las malas situaciones, Dios tiene un plan que sirve a su propósito soberano. Estas son algunas lecciones que podemos aprender. Seguramente hay otras muchas más. Te he mencionado la tentación, resumiendo las diferentes partes que hemos publicado en el canal. Muchos se preguntan si David violó a Betsabé. ¿Fue una violación el acto de David? Pocas palabras tienen más carga emocional que violación. El acto más frecuente asociado con ese término se encuentra entre los crímenes más atroces de los humanos, que los humanos pueden cometer. La naturaleza del tema significa que cualquier uso de palabras como violación debe ser considerado cuidadosamente. La cultura moderna utiliza cada vez más frases como violación de poder cuando se trata de presión o persuasión, pero no de violencia o amenazas directas. En el caso de David y Betsabé, algunos preguntan si el capítulo 11 del segundo libro de Samuel implica que David violó a Betsabé. Un sí o no simplista es injusto para la palabra de Dios, y los hechos, la razón y las víctimas de violación por igual. Aquí en España hay una ley que beneficia más al violador, al acosador, que a la propia víctima. Así está España, así va este país, de mal en peor. Aunque lo quieran tapar los medios de comunicación, la mayoría pagados por el gobierno, así va el país, permitiendo estas leyes. Una mirada cuidadosa a este pasaje de David y Betsabé condena el comportamiento de David. El error más común en la interpretación de la Biblia es leer en hechos o ideas. Y esto es el opuesto a la exégesis, que es lo que dice el texto real, es leerlo. Hay muchas personas que de forma errónea asumen hechos cuando el texto no los incluye. Es cierto que la Biblia no siempre nos da detalles minuciosos, pero debemos tener cuidado de no asumir que algo es cierto, a menos que las Escrituras nos den razones para que eso sea cierto. En el caso de David y Betsabé, los detalles limitados resultan en conclusiones limitadas. Por eso muchas personas se preguntan si David forzó a Betsabé. El asunto de David y Betsabé, como ya sabes, lo puedes encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. David estaba caminando sobre el techo, sobre la azotea de su palacio, mientras sus generales estaban peleando en una guerra.
Desde ese punto de vista, vio a una mujer especialmente hermosa bañándose. Mandó a buscarla y tuvo relaciones con ella. Esa mujer se queda embarazada. David entonces intenta encubrir el pecado que trajo consecuencias para el resto de su vida. Betsabé más tarde se convirtió en una de las esposas de David y finalmente en la madre del próximo rey, Salomón. Debemos tener una comprensión precisa de los hechos bíblicos con respecto a David y Betsabé. Hay muchas personas que afirman sobre este caso que David, como te decía, violó a Betsabé. Hay otras afirmaciones que dicen que Betsabé sedujo a David. ¿Y en qué me apoyo? En que cuando tú lees el pasaje, no lo digo yo, esto lo están sugiriendo algunas personas. Algunos sugieren que la elección de Betsabé de bañarse en un lugar que David pudiera ver deliberadamente significa que estaba seduciendo al rey David. Y de esto la palabra no nos dice nada al respecto, según el contexto de la escritura. El paseo nocturno de David por la azotea parece haber sido improvisado, por lo que es muy poco probable que Betsabé supiera de su presencia. Betsabé se estaba bañando a altas horas de la noche, muy probablemente en un patio cerrado, en un jardín de su casa, y solo alguien desde una posición más ventajosa podría verla. No estaba haciendo alarde de sí misma en público. Además, este texto de 2 de Samuel parece salirse de su camino para atribuir todas las acciones de David. Betsabé se baña, obedece el llamado del rey y luego le dice que está embarazada. Todas las demás acciones se atribuyen abiertamente a David. Y eso puede deberse a que la historia de David y Betsabé, David es visto como la parte espiritualmente responsable. Tanto Adán, que es considerado como la parte responsable de la caída. Lo que es más probable es que la Biblia está siendo clara en cuanto a que David inició este encuentro. Hay muchas personas, y las he escuchado diciendo que fue Betsabé la que sedujo a David. ¿Qué hacía esa mujer bañándose ahí, a vista del rey? Pues de esta manera estamos echando abajo ese argumento humano. Hay otras afirmaciones diciendo que la relación entre David y Betsabé fue consentida. Esto implica que el encuentro inicial entre David y Betsabé fue simplemente y pecaminosamente sexo casual entre adultos con consentimiento. Es posible que Betsabé se acostara con David, con gusto. El texto no dice que Betsabé alguna vez expresó interés en David. Al final es imposible decir con certeza qué tan interesada estaba Betsabé en acostarse con David. Su matrimonio posterior parece haber sido cercano. Son afirmaciones que estoy mencionando. Son comentarios que hacen personas referente a este encuentro entre David y Betsabé. Yo soy de los que piensan que el encuentro no fue algo que David había planeado, pero la tentación estaba al acecho. Yo soy de los que piensan que David bajó la guardia. Es un proceso. Si David estuviera en la guerra con su ejército, seguramente lo que sucedió con Betsabé no hubiera pasado. Pero David se quedó en casa, bajó la guardia. Voy a descansar unos días. Mientras el ejército está en la guerra, yo estoy en casita. De hecho, al inicio de este pasaje dice que en tiempo de guerra, donde los reyes van a la guerra, David se queda en casa. David, siendo rey, se queda en casa. Era un tiempo exclusivo donde los reyes acompañaban al ejército. Pero David se queda en casa. Ya empiezan los fallos en David. En vez de acompañar, en vez de estar con su ejército, se queda en casa.
Esto a mí me da también un toque, me da una lección, porque muchas veces nosotros podemos ayudar a personas. Podemos ayudar al que ha caído y en vez de hacerlo, ven mañana te ayudaré, que lo haga otra persona. Y quizás no está relacionado una cosa con otra. Pero podíamos estar ayudando a una persona y no lo hacemos, y luego vienen consecuencias a la vida de esa persona. Las consecuencias del pecado de David con Betsabé es que el hijo que nace de ellos muere. Las consecuencias de ese pecado es que luego los hijos que vienen querían el poder, querían el trono de su padre. No hay duda de que la Biblia condena fuertemente a David con respecto a este incidente. No hay ningún sentido en el que la Escritura defienda sus acciones. Tampoco hay ninguna indicación en las Escrituras de que Betsabé inició el pecado o fue considerada abiertamente cómplice en él. No hay nada en la Biblia que indique que David aplicó fuerza, amenazas o violencia contra Betsabé. Este tema de la violación es algo terrible. Y las discusiones modernas sobre la violación a menudo imponen una distinción incómoda. La cultura actual tiene el hábito confuso de aplicar palabras a nuevas ideas para aprovechar el impacto emocional. De esto se encargan algunos ministerios aquí en España, sobre todo el Ministerio de Igualdad. El objetivo suele ser captar la atención o comentar sobre la moralidad e inmoralidad de la nueva idea. Tenemos que tener cuidado al decir cosas como que David forzó o violó a Betsabé. Nada en la palabra de Dios insinúa tal cosa. Otros dicen que David se aprovechó de Betsabé. Eso sí que es exacto. El poder real que ejerció David, la naturaleza rápida del encuentro, argumentan fuertemente a favor de ese punto de vista, y es probable que Betsabé se sometiera a la experiencia mucho más que buscarla. Dado el estado de los derechos de las mujeres de su era y el papel de David como rey, no hay duda de que David estaba en condiciones de ejercer una presión sobre ella. Las palabras pueden cambiar de significado con el tiempo. Y de esta manera echamos abajo ese argumento de que David violó a Betsabé. Lo que sí podemos decir es que David actuó mal. David hizo las cosas muy mal y llegan las consecuencias. Lo que me llama la atención de David es que estuvo un tiempo sin reconocer el pecado. ¿Cuánto tiempo estuvo David sin reconocer ese pecado? ¿Un año? ¿Que es prácticamente lo que dura el embarazo? ¿9 meses? ¿8 meses? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el pecado de David involucró a Betsabé y resultó en adulterio y asesinato. Hay lecciones que podemos aprender, no solo de los errores o pecado de David, sino de la reprensión que el profeta Natán le dio a David por su pecado. David podía ver su pecado con la historia de un hombre que le relató el profeta Natán. David necesitó una acusación directa por su pecado. Tú eres aquel hombre. Muchas veces nos pasa igual que David cuando hemos pecado o cometido una falta. Podemos ver fácilmente la paja en el ojo de otra persona, pero no la viga en el nuestro. Y hay varias razones por las que esto puede pasar. Podemos dejar que los deseos confundan la distinción entre el bien y el mal. Por ejemplo, muchos han suavizado sus puntos de vista sobre el pecado cuando se ha caído en él.
o podemos coquetear habitualmente con el mal, y eso disminuye nuestro sentido de reconocer lo que está mal a causa del pecado. Por ejemplo, lo que está ahora mismo ofreciendo el mundo. El mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Cuidado de que no caigamos nosotros en las redes de este mundo. El pecado nos ciega y eso le pasó al rey David. Necesitamos estar agradecidos por tener entre nosotros amigos como Natán. Amigos que nos cuidan lo suficiente como para llamar nuestra atención y para decirnos, te estás equivocando. Qué bueno que tengamos amigos lo suficientemente valientes como para desafiar nuestra conducta. Necesitamos ser como David. Y a lo mejor tú estás pensando, ¿cómo ser como David? Si pecó, si falló, si fue asesino, si fue adúltero. Necesitamos ser como David, ser personas abiertas a la crítica constructiva de los demás. En ese aspecto tenemos que ser como David. Recibir la exhortación, recibir la reprensión del profeta, recibir la reprensión de la autoridad. No tan ciego como para ver nuestras faltas cuando son señaladas por otros. Saúl, cuando fue señalado por Samuel, no reconoció su pecado, pero David sí lo hizo. David reconoció su pecado y se arrepintió. Que esta es otra de las lecciones que podemos aprender de David. De la reprensión de Natán a David, aprendemos la mejor manera de producir el arrepentimiento. El llamado de Natán recuerda a David el amor de Dios. Natán le recordó a David la bondad de Dios. Y aquí entra el amor y la misericordia de Dios. Pablo lo hizo en Romanos capítulo 2, verso 4. Asimismo, Pedro también lo hizo. Hechos capítulo 10, verso 34. Natán reveló el pecado de David. Natán fue muy claro al decirle a David que lo que hizo estuvo mal. De manera similar, el Evangelio deja claro que todos somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros tenemos que ayudar también a otras personas a ver sus pecados, sobre todo con la actitud correcta. Actuar como Natán. Y si nosotros estamos en el caso de David, aceptar la corrección. Natán explicó lo que sucedía debido al pecado de David. El Evangelio, aunque contiene buenas nuevas, no es diferente. Confronta el pecado, confronta al pecador. Mientras buscamos llamar a otros al arrepentimiento, nosotros debemos amar y señalar las consecuencias del pecado. Y David tuvo la actitud adecuada en ese momento. Te invito a que leas el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 13. El arrepentimiento de David proporciona el ejemplo apropiado. Lo hizo personal. Yo he pecado. Esas fueron las palabras de David. Yo he pecado. No trató de culpar a Betsabé ni a las circunstancias. No trató de transmitir la culpa a otros. Curiosamente, Joab, uno de los generales de David, tuvo participación en la muerte de Urías. David aceptó la plena responsabilidad de su propio pecado. Yo he sido el que he cometido pecado. Yo he pecado. David miró la verdadera naturaleza de su culpa. Y esa culpa, esa naturaleza era contra Jehová. Es cierto que David también pecó contra Betsabé, contra Urías, pero la verdadera penitencia proviene de la comprensión de que el pecado es más que solo una violación de las relaciones humanas.
es una afrenta a Dios, es una afrenta al Dios que nos creó. Y David confiesa su pecado. Mira lo que dice el Salmo 51, verso 3 y 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David confiesa su pecado contra Dios. David reconoce ese pecado. ¿Admitimos nosotros que hemos pecado, como lo hizo David? A menudo no pensamos en cómo nuestros pecados están contra el Señor. A menos que lo hagamos, es probable que nuestro arrepentimiento sea superficial. Es decir, nuestra conducta cambiará lo suficiente para satisfacer la aprobación del hombre. A menudo decimos que han pecado contra la Iglesia. Es cierto. Pero hemos pecado en primer lugar contra el Señor. Viene la misericordia, viene el amor de Dios. El perdón de David fue inmediato. Es decir, cuando se cumplieron las condiciones adecuadas, David fue perdonado por su pecado. En su caso, la confesión de ese pecado era parte de las condiciones adecuadas. Su perdón fue completo. Natán dijo: el Señor también ha quitado tu pecado. La frase "ha quitado tu pecado" o "ha remitido tu pecado" es como decir que ha sido cubierto, ha sido borrado, no se va a recordar más. El perdón de Dios es similar hoy en día. El perdón de Dios es inmediato, es completo, pero hay condiciones que deben cumplirse. Para los no cristianos y para el cristiano. Ese perdón solo es posible a través de la sangre de Cristo. Si no hay un arrepentimiento sincero, genuino, de verdad, llegarán las consecuencias del pecado a nuestra vida. Aunque David fue perdonado de su pecado, todavía quedaría consecuencias de su pecado. Y Natán los enumeró. El bebé murió. La hija de David, Tamar, fue violada por su medio hermano Amón. Amón fue asesinado por otro hermano, Absalón. Y Absalón lideró una conspiración para hacerse cargo del reino. Entre otros pecados que cometió Absalón, porque también se acostó con las concubinas de su padre. Pero es que también tenemos a Adonías, que no lo hemos mencionado, pero Adonías quería también el trono de su padre. Y mientras Adonías prepara cómo quitarle el trono a su padre, David se entera de lo que está haciendo su hijo, de lo que está maquinando, y nombra como rey a Salomón. Y Adonías se queda: ¿Qué ha pasado aquí? Un alcohólico puede dejar de beber y ser perdonado, pero puede aún así sufrir las consecuencias físicas del alcoholismo. Aunque sea perdonado, es posible que todavía tenga que cosechar lo que ha sembrado. Y esto se puede llevar también a otros casos. Hay tantas lecciones que podemos aprender de la vida de David, de la reprensión de Natán a David por su pecado, que a menudo estamos ciegos por nuestras propias faltas y no podemos reconocer que hemos pecado, aún leyendo este pasaje. De David aprendemos la mejor manera de lograr el arrepentimiento. En David aprendemos la actitud apropiada en el arrepentimiento. Y lo que me llena de amor y de alegría es el perdón que es provisto por Dios. Las consecuencias del pecado a menudo siguen a pesar del perdón. Hay lecciones en esta historia de David y Betsabé, de la reprensión de Natán,
que nos van a ayudar en nuestra propia relación con Dios. Hay lecciones que nos ayudan a estar al servicio de los demás con respecto a su relación con Dios. Ojalá seamos sabios como para seguir el consejo de la reprensión de Natán y también aprender del arrepentimiento de David por su pecado. Por eso te invito a que leas el Salmo 51 al completo. Hoy hemos hablado de dos historias, de dos pasajes, de dos momentos en la vida de David trascendentales, súper importantes. La historia de David y Betsabé, pero después la reprensión de Natán a David. Hoy hemos hablado de amor, hemos hablado de pecado, de tentación, hemos hablado de arrepentimiento. Y estas historias de David, a ti y a mí, nos confrontan.